Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar en el nombre de Dios nuestro estudio de esta mañana. Vamos a comenzar el capítulo 5 de Mateo y vamos a comenzar aquí a mi derecha. Nosotros vemos en este capítulo algo muy especial. Recordemos que hemos visto en los capítulos anteriores la genealogía de un rey, el nacimiento de ese rey, el reconocimiento de él como rey. También vimos podríamos decir, su ungimiento en el bautismo, su prueba de eficacia en sus funciones con la tentación en el desierto y ahora y el principio de su ministerio, ¿verdad? Ya como de sus funciones, podríamos decir, si hablamos de un rey que es cabeza de un reino. Lo que ahora vamos a ver, los eruditos nos dicen que cronológicamente no corresponde a esta parte, pero como ya habíamos dicho que los escritores no se basan en la cronología, sino en el arreglo de los asuntos importantes, entonces después de establecer que el anuncio de un reino, el establecimiento o principio de un reino, y el establecimiento también del rey, lo que sigue es las leyes de ese reino. Y eso es lo que vamos a ver en este capítulo 5. Muchos le llaman las leyes de la justicia a este capítulo, pero los más lo reconocen como las leyes del reino. Para el lector cristiano nos es muy conocido como las bienaventuranzas, ¿verdad? Pero poco nos referimos tanto a la justicia como leyes de justicia como leyes del reino. Entonces, lo primero que vemos aquí, estos versículos que leímos, no nos dicen o no se refieren a lo que hacemos, sino a lo que somos. Y muchos de los eruditos nos dicen que trata de lo que somos, o sea, el carácter cristiano. Y lo primero que se menciona aquí es, podríamos decir, el abandono del yo, ¿verdad? Dejar el yo de lado y poner toda nuestra voluntad en las manos del Señor. Y también los eruditos hacen hincapié en que el verdadero carácter cristiano no empieza por esfuerzos propios, sino por renuncia al yo. Entonces, muchos lo consideran como una escalera de formación del carácter. Habíamos dicho que también comparado el proceso de salvación a una escalera y aquí la formación del carácter también a una escalera. Pero los primeros 4 peldaños de este carácter, de esta formación, son escalones hacia abajo, o sea, negación del yo. Y empieza diciendo, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Aquí es importante ver que tenía mucha gente alrededor, entonces subió al monte. Y esto nos recuerda el principio de la formación del pueblo de Dios, cuando les dio la ley, y entonces Moisés subió al monte a recibir la ley de Dios, ¿verdad? Y aquí también vemos que Jesús sube al monte
y para darles la ley, ¿verdad? La ley de su reino. Y dice, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. También es notorio que dice, y se sentó. Esto nos indica que la cosa era importante, no iba a estarse moviendo o a estar caminando, sino que se sentó. Porque sabemos que este es el discurso más largo de Jesús en lo que tenemos de los evangelios, ¿verdad? Entonces era importante que estuviera quieto y que tuviera la atención de la gente. Primero alrededor sus discípulos y la multitud que estaba con él un poco más lejos. ¿Y qué les enseñaba? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo primero en el carácter cristiano es reconocer nuestra necesidad. Y el pobre de espíritu es el que sabe que no es suficiente lo que tiene en él para salir adelante. Necesita algo más. Y cuando reconocemos que necesitamos de Dios, entonces es cuando realmente estamos en proceso de mejorar. Por nosotros mismos no vamos a lograr nada, pero si reconocemos la necesidad de Dios, entonces estamos abiertos a recibir. Y esto es lo primero. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces el que busca a Dios tiene ya la posibilidad de pertenecer al reino de los cielos. Y sigue diciendo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y aquí nosotros podemos ver dos aspectos. Uno, el que generalmente consideramos que es, ¿por qué lloras? Pues porque tienes sufrimiento, porque tienes dolor, porque tienes angustia, porque tienes una necesidad que no hallas la puerta y por eso lloras, ¿verdad? Y entonces el que llora por necesidad, por angustia, por dolor, por tristeza, recibirá consolación. Pero también hay otra causa de llanto y se deriva de lo que leímos anteriormente. El que sabe que no tiene la suficiencia en sí mismo, sino que tiene una necesidad extrema espiritual, entonces llora porque se siente desprotegido, se siente solo, se siente desprovisto. Entonces ese es su dolor de su necesidad. Y ese que sabe que su necesidad es tan grande que le causa dolor, recibirá consolación, ¿verdad? Es el otro motivo que les digo del llorar, ¿verdad? Aunque me da la impresión que entre el versículo 3 y 4, el lloro es diferente, o la pobreza es diferente. En el 3 o la necesidad, en el 3 es una necesidad espiritual, me da la impresión. Y en el 4 es una necesidad humana. Sí, por eso. Ya sea fisiológica, sí, emocional. Salud, por eso expliqué que lo que nosotros consideramos generalmente es esa necesidad humana. Sí. Pero los eruditos dicen que también es una necesidad espiritual, o sea, que ese dolor corresponde y ese llanto a las dos cosas, ¿verdad? A nuestra necesidad física como humanos, pero también a esa necesidad espiritual que nos causa dolor, ¿verdad? Pero que las dos las suple el Señor, ¿verdad? De las dos seremos consolados. También indica aquí un rendimiento al Señor, ¿verdad? Yo me rindo al Señor, entonces estoy desprovisto de todos mis recursos no valen nada, no me sirven de nada, no tengo nada, entonces Señor, por favor, ven y auxíliame, ¿verdad? Si seguimos con el versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aquí nosotros tenemos el concepto de que ser manso como que no es lo mejor como personas, ¿verdad? Porque la gente se aprovecha de los que son mansos. Pero aquí esa mansedumbre implica rendir absolutamente nuestra voluntad al Señor
Esa es la mansedumbre, que no me siento que mi voluntad tiene un valor especial, mi amor propio tiene un valor especial, sino que todo lo que yo soy lo rindo al Señor, se lo dejo al Señor y dejo que Él actúe en mí. Esa es la mansedumbre a que se refiere este versículo, el permitirle a Dios que Él trabaje en nosotros según sea su voluntad, rendirnos absolutamente nuestra voluntad al Señor. Hermana, Sí. en la versión nueva versión internacional habla de mansedumbre como sinónimo de humildad también. ¿Verdad? Del rendirnos toda nuestra voluntad al Señor y dejar que Él actúe, que la voluntad del Señor se lleve a cabo en nosotros, que eso es la obediencia, ¿verdad? Saber lo que el Señor tiene para nosotros y obedecerle, ¿verdad? Pero generalmente queremos hacer lo que yo pienso que debo hacer, lo que es mejor, lo que me conviene, lo que se me presenta a la mano como muy práctico, ¿verdad? Entonces no nos sentamos a oír la voz de Dios, a ver qué tiene Dios para nosotros, porque sentimos que somos capaces, ¿verdad? Y esa es la diferencia entre el rendir el yo, que es la mansedumbre, ¿verdad? Y el usar nuestra propia voluntad en todos nuestros actos humanos. Es natural que tengamos que usar la voluntad, ¿verdad? Pero lo importante es que nuestra voluntad esté dirigida precisamente por los principios de Dios. Sí. Yo creo que eso es de lo más difícil para un ser humano y nos incluimos los cristianos. Esto, o sea, el versículo de Pablo que dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. O sea, crucificado estoy con Cristo Jesús, es muy difícil. O sea, para mí es muy difícil. Y el ejemplo para medio entenderlo es el de Moisés, ¿no? Que dice que fue el hombre más manso. O sea, como para entender eso, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Porque realmente nos pesa mucho lo que nosotros somos a la hora de actuar. Y poco a veces dejamos a la hora de Dios que se lleve a cabo en nosotros. Sí. O nuestras 24 horas, habría que preguntarnos de nuestras 24 horas cuántas son para Dios, ¿verdad? O sea, y cuánto actuamos, o sea, estamos nosotros en lo nuestro. Sí. Aarón tocó algo muy importante, sí, pastor, a Moisés. Nosotros conocimos a un Moisés, hijo de Faraón, porque así se le consideraba, hijo de Faraón, con toda la autoridad que la realeza le daba, haciendo las cosas como él sentía conveniente. Vimos cómo mata al egipcio porque maltrata a un hebreo, o sea, usando su voluntad a todo lo que da. Y luego lo vemos ya en el monte Sinaí, rendido totalmente a Dios. Otro hombre diferente, cambiado. Pero ¿cuánto le costó a Moisés cambiar de carácter? 40 años en el desierto pastoreando ovejas, hasta que cambió toda aquella personalidad real a un siervo del desierto y luego un siervo de Dios. Y aún ahí todavía le discutió a Dios. Él no quería tomar el ministerio. O sea, le costó, es lo que Pablo llama impuesta necesidad, no es esta, predicar el evangelio. Él no quería ir, escógete a otro, y bueno, fue una discusión larga, no, escógete a otro, y escógete a otro, y hasta que le dijo, ya Dios se cansó, dijo, vas a ir tú, o sea, rendir la voluntad. ¿Por qué no traíamos ganas? Tu voz era Aarón, así que no pongas réplicas. Sí. Sí. Pero ahí todavía había resistencia de su voluntad, pero ya cuando recibe la ley, ya está totalmente rendido a Dios. Siempre iba y consultaba a Dios, no hacía lo que a él le parecía bien, sino iba y consultaba a Dios. Señor, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece el otro? Y aún se atrevía a discutirle. Recuerden que dijo Dios, destruiré este pueblo, acabaré este pueblo y levantaré otro para que lo dirijas. Y que le dice, no, Señor, ¿qué van a decir los demás? ¿Que no pudiste meter a este pueblo y por eso lo destruiste? ¿Va a quedar tu nombre en entredicho? O sea, tiene el valor de presentar sus razones delante de Dios, pero se somete a la voluntad de Dios.
que es lo importante y lo que debemos aprender, ¿verdad? Así que, bienaventurados los mansos. Estos son los 4 escalones que dicen los eruditos que tenemos que caminar hacia abajo, en el abandono del yo, para tener el verdadero carácter cristiano. Y a partir del siguiente versículo, que es el 6, bueno. Sí. Bien, ya, bueno, el 6, voy a comentar el 6, porque el 6 es el 4.º escalón. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Tener hambre y sed de justicia equivale a que la voluntad de Dios sea hecha, porque la voluntad de Dios es justo por excelencia, pero su justicia no es fría, sino que es una justicia con misericordia. Entonces, pero lo importante aquí, ¿verdad?, es que tienen hambre y sed de esa justicia de Dios. Cuando nosotros somos capaces de dejar todo lo que nos es importante o nos es querido o nos es de nuestra propiedad por los asuntos de Dios, entonces tenemos esta hambre y sed de justicia. A mí me recuerda este pasaje la parábola de Jesús cuando dice que un hombre que tenía muchas posesiones encontró una perla de gran precio y cuando la vio dijo: yo quiero esa perla. Y entonces vendió todo lo que tenía para adquirir la perla. Eso es tener hambre y sed de justicia, dejar todo lo que nos es precioso por lo importante para Dios, ¿verdad? Tener esa sed, ese deseo, ¿verdad? Entonces, ese es el 4.º escalón. Como vemos, ¿verdad? Es los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos y los que tienen hambre y sed de justicia. O sea, dejar lo que para el yo es importante por lo que es importante para Dios, ¿verdad? Esa es la negación del yo. Vamos a seguir del versículo... Sí, pastor, discúlpeme. Sí. Usted comenzó el día de hoy la introducción hablando de que estamos hablando de el nacimiento del rey, el crecimiento del rey, la unción del rey, o sea, está hablando del rey y su reino, ¿verdad? En el capítulo 4:17 dice que Jesús comenzó a predicar, comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, la semana pasada usted dijo que ese había sido su tema principal, ¿verdad?, en todo su ministerio, anunciar el reino de los cielos. Y me llama la atención porque siempre se nos ha predicado, siempre se nos ha enseñado de que pues cuando se habla del catolicismo, de que hay que ser buenos para ir al cielo. Cuando se habla de los evangélicos, pues que hay que entregarle nuestra vida a Cristo para estar en el cielo con Él, ¿verdad? Sin embargo, el versículo 5 del capítulo 5 que acabamos de leer dice: bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra, dice. No dice el cielo, dice la tierra por heredad. Y siempre me ha llamado la atención eso porque quizá el lugar donde vamos a vivir por la eternidad no es el cielo, sino la tierra, ¿verdad? ¿Por qué Dios hace un cielo nuevo y una nueva tierra en el Apocalipsis? Dios no hace nada por hacerlo, lo hace con un propósito. Dios siempre tiene propósitos. Y si hace un cielo nuevo y una tierra es por algo, ¿verdad? Dice también que Dios todo lo que hace, lo hace también para que cumpla un propósito. Por ejemplo, Dios ha hecho los peces para habitar en un medio como es el agua, ¿verdad? El pez no puede vivir fuera del agua. Las aves les ha dado la capacidad de volar
¿verdad? Para surcar los aires. Y luego los animales terrestres, ¿verdad? Y los que se arrastran sobre la tierra. Dios hizo al hombre con un cuerpo físico. Y yo veo la tierra como su hábitat natural y no el cielo, porque el cielo es un lugar para seres espirituales, como es Dios y como son los ángeles, ¿verdad? Es cierto que actualmente, en la actualidad, según la palabra, Jesús, con un cuerpo físico glorificado, está sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? Así lo dice el credo. Sin embargo, Él va a venir juntamente con los suyos, los que murieron en Cristo, dice ahí en Tesalonicenses, pero va a venir a la tierra y va a habitar en la tierra juntamente con su iglesia, con su pueblo. Entonces siempre me ha llamado la atención eso, ¿verdad? A lo mejor hemos estado equivocados en el sentido de pensar que un día vamos a estar en el cielo, y no es el cielo, sino bueno, quizá más bien es la tierra. Un maestro, permítame, en el seminario nos dijo una vez que en realidad el cielo es el lugar donde está Dios. O sea, no importa si es arriba o abajo, ¿verdad? El cielo es donde está Dios. Y si Cristo, Jesús, va a estar en la tierra con su iglesia, pues en alguna manera, en algún sentido es el cielo, ¿verdad? Pero no el cielo en un sentido celestial o espiritual, sino en un sentido integral, ¿verdad? Ético. Incluyendo físico. Sí. ¿Sí? Cuando Jesús empieza a predicar la palabra, con la palabra arrepentíos, usted sabe que la palabra arrepentíos no es la palabra griega metanoia, que tiene dos sentidos y los dos van unidos. Uno es el que sabemos, el pedir un perdón por nuestros pecados, pero también la palabra arrepentíos lleva un sentido de cambiar nuestra mentalidad o nuestra manera de pensar, ¿verdad? Que es algo que Dios también nos dice en Romanos capítulo 12, por ejemplo, donde dice que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces yo creo que ahí también entra el quizá, no lo digo para crear un conflicto ni discusión, ¿verdad? Sino simplemente para meditar, que a lo mejor sí es algo de lo que tenemos que cambiar nuestra mentalidad, de que no vamos en la eternidad, estoy hablando en la eternidad, después de la resurrección, no vamos a vivir en el cielo, sino en ese cielo nuevo y tierra nueva que Dios ha creado. Ahorita sí, ahorita los que duermen en Cristo Jesús, su alma y su espíritu, dice, vuelve a Dios, quien lo dio, porque no tienen un cuerpo. Pero una vez resucitados y que reciban un cuerpo glorificado, yo creo, ¿verdad?, que donde vamos a vivir va a ser aquí en la tierra. No exactamente en esta, porque va a ser nueva, ¿verdad? ¿Nueva en qué sentido? No sé, pero nueva. Eso precisamente fue lo que aprendimos en Apocalipsis, ¿verdad? De que en el tiempo en el que mientras llega la segunda venida del Señor, vamos a tener un lugar espiritual, que en el Apocalipsis estaba representada en el cielo por los 24 ancianos que estaban delante del trono de Dios. Ahí está representada la iglesia. Entonces la iglesia va al cielo en este periodo, mientras viene la segunda venida del Señor. Cuando venga la segunda venida del Señor y venga toda la tribulación, y entonces el Señor acabe la limpia de los impíos, entonces establecerá su reino eterno, ¿verdad? O el reino dice que primero de 1000 años, ¿verdad? Y luego vendrá Satanás otra vez, y luego ya será mandado al lago de fuego definitivamente, y tendremos un reino en la tierra, como dice Isaías, en donde el lobo habitará con el cordero. O sea, la paz, cielos nuevos, tierra nueva, nada de violencia, sino todo conforme a la voluntad de Dios. Bueno, así resumimos lo que el pastor, para que veamos que no hay una incongruencia en lo que hemos estado
estudiando, sino que simplemente tenemos que irlo acomodando en su lugar para que nos quede claro, ¿verdad? Entonces vemos aquí, ¿verdad?, cómo el carácter cristiano se va formando primero con lo que nos enseña Jesús, con la renuncia del yo. Quiero decirles que este carácter que está mostrado en las bienaventuranzas es el carácter, podríamos decir, de un hombre muy piadoso. Pero si vamos más allá, nos está mostrando el carácter de Cristo. Nosotros podemos ver a Cristo en esto. Luego, en lo que Él hace, en lo que Él enseña, en lo que Él predica, vamos a ver la aplicación de estos principios. Ahora, una cosa que nosotros tenemos que tener cuidado es que estas son las leyes. Así como Dios le dio a Moisés la ley en el monte Sinaí, así Jesús nos está dando las leyes del reino. Pero ni la ley de Moisés ni la ley del reino nos salvan. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. No nos salvan. Lo que nos salva es nuestra fe en Jesucristo, en el sacrificio de Jesucristo. Pero todo cristiano debe mostrar este carácter, que es el carácter de Cristo. Si alguno que no es cristiano quiere llevar a cabo estos principios, simplemente no podrá, imposible. Porque si es difícil a veces para los cristianos que tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda, es imposible literalmente para alguien que no haya recibido a Cristo ni tenga el Espíritu Santo en él. Entonces esto es importante que lo veamos. Sí, Aaron. Y además de lo que usted pone sobre la mesa, hermana, este es un parteaguas del pensamiento y de la filosofía que tenía el mundo en aquel tiempo, hace 2000 años, porque fue después de los griegos y después de todo el conocimiento, sí, la cultura, toda la cultura que había y todos los descubrimientos. El Sermón de la Montaña me da la impresión de que es otra visión, otra cosmovisión, y si me permite la palabra, muy revolucionaria, aunque quizá no es la palabra más adecuada, pero es un cambio, choca de golpe. Choca ahorita, ya hace 2000 años, probablemente chocó más fuerte, porque aquí dice, en todo el sermón habla de cosas, ¿cómo va a ser bienaventurado el que llora? Comúnmente, pues, ¿cómo va a ser eso bienaventurado? ¿Cómo va a ser una bendición amar a los enemigos? Y ponerla, y entonces uno ve eso y es mejor dar que recibir. Entonces son paradojas, o por llamarle así, muy complejas. Hoy, ya hace 2000 años, fue un parteaguas, porque la ley además pone en su lugar a la ley, para los judíos también muy fuerte. Y por cierto, muy largo, muy extendido, porque es el capítulo 5, 6 y 7. Ahorita estaba comentando aquí a Rebeca, es muy grande. Sí, es un discurso muy largo. Es un discurso muy largo y es un parteaguas en la historia. Sí. Ahora yo quiero hacerles un comentario que nos va a parecer a lo mejor hasta un poco escandaloso. Jesús viene a limpiar la ley que Dios había dado a su pueblo. Dice Jesús, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. ¿Qué quiere decir? La ley está bien. Y nosotros lo que vamos a ver aquí es cómo Jesús va limpiando la ley dada por Dios de todos los agregados que la cultura judía le había puesto. Eso es lo que vamos a ver aquí. Purificación de la ley que Dios había dado. Pero aquí tenemos la ley del Antiguo Testamento tal cual Dios la dio. Y ahora la tenemos magnificada porque está purificada. Entonces, la cultura judía le había agregado quitándole. Entonces Jesús le quita todo eso, entonces vemos como se usaba en el Antiguo Testamento con la cultura, la vemos mucho más avanzada. Pero no es como se aplicaba como Dios la había dado, sino que se le había ido agregando. Y en algunos conceptos nosotros vamos a ver los agregados, ¿verdad? Pero es la ley purificada. ¿Sí, pastor? Sí. Con respecto a lo que decía ahorita usted de que alguien que no tiene a Cristo no puede cumplir esta ley,
no nada más no puede, sino le sería inútil. Sí, no le ¿verdad? sirve de Porque nada. ¿de qué nos sirve ser obedientes a todo esto si Cristo no está en nuestro corazón? El fundamento es Cristo. Sí, Y por si el eso- fundamento no está puesto, sí. pues Por lo eso demás no sirve. mencioné que ni la ley de Moisés ni esta ley nos salva. Eso no nos salva, lo que nos salva es Cristo. Y ya salvados, entonces podemos cumplir con estas principios. Y la otra cosa que con respecto a lo que comentaba el hermano Aarón, es que verdaderamente nos vamos a ir dando cuenta poco a poco, conforme avancemos, que estos 3 capítulos del Sermón del Monte chocan realmente con la cultura mundana del mundo. Sí. con lo que, los conceptos del mundo. Lo que hemos vivido todo este tiempo, ¿verdad? Y obviamente eso nos dificulta, por ejemplo, que si alguien te golpea una mejilla, pongas la otra, ¿verdad? Porque no es lo normal, no es lo común. Me pegas una mejilla, pues yo te la regreso, ¿verdad? O por lo menos corro, ¿verdad? Para que ya no me sigas pegando. Pero nos vamos a encontrar muchas cosas así que chocan. Pero ahí yo les estoy compartiendo esto con los varones los lunes, y yo les digo, pero ahí está precisamente hasta dónde le creemos a Dios, hasta dónde creemos que esta cultura es superior a la cultura en la cual vivimos hoy, y hasta dónde estamos dispuestos a vivir de acuerdo a esta palabra, que va a ser difícil, sí va a ser difícil, que nos puede acarrear muchas situaciones adversas, sí nos puede acarrear, pero hasta dónde estamos creyéndole a Dios. Ahí está la verdadera fe, ¿verdad? No en decir, no en cantar, sino en hacer lo que Dios dice que hagamos. Por eso, probar. Sí, por eso lo primero que pone aquí, para, vamos a decir, poder apreciar y poder poner en práctica lo que Jesús va a enseñar, los principios, ¿verdad? Vamos a continuar la lectura, de ahí de donde nos quedamos, en el versículo 9. El 7. Ah, perdón. Bueno, sí, el 7, sí, por favor. Aquí nosotros empezamos a subir la escalera. Ya vimos que bajamos 4 escalones, que es la negación del yo, y ahora empiezan los escalones ascendentes. Y empieza diciendo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y aquí es la primera muestra del amor en nosotros, el amor hacia el prójimo. Porque el que tiene misericordia de otro es porque le tiene amor al otro. Ya sabemos que la misericordia puede ser por necesidad, porque el otro está en necesidad y nos conmueve el corazón y tenemos misericordia de aquella persona, y también puede ser porque no merezca y sin embargo nos apiadamos de él, tenemos misericordia. Hay una cosa con la misericordia que tenemos que diferenciar, que muchas veces la confundimos con la compasión. La compasión es un sentimiento y que va en la misericordia, pero la misericordia no se queda en sentimiento, es una acción. La misericordia es acción, es hacer algo. Esa es la diferencia, ¿verdad? Y entonces, por muy mal que yo esté, vamos a pensar en un pobre que en el día no tiene que comer, pero alguien le da algo. A mí me encanta una lectura de algún libro devocional por ahí, de que se llama El Pan de Dios,
Y entonces, pero tiene algo en la mano y a pesar de su necesidad urgente, es capaz de compartirlo y darle a otro. Y esa lectura del pan de Dios, una persona se apiada de un mendigo que está en la puerta de un restaurante elegante y le da un pedazo de pan. Y entonces se acerca otro con él y le da su pedazo de pan, un pedazo de pan de lo que le comparte de lo que él recibió. Y aquel otro se va caminando y lleva un perrillo detrás de él y le da un pedazo de pan. Eso es misericordia. El que a pesar de mi propia necesidad soy capaz de compartir. No es porque tengo mucho, no es porque me sobra, sino porque siento la necesidad del otro como necesidad mía. Esa es la misericordia, ¿verdad? Muchos también han dicho que la misericordia es el paso intermedio entre la justicia y el amor. El amor todo lo perdona y la justicia todo lo pide para cumplir con Dios. Pero en medio del amor y la justicia está la misericordia. Por eso dice la palabra de Dios por ahí que ejercerá justicia con misericordia, ¿verdad? Que no es una justicia fría. Los fariseos, los escribas eran muy justos, se cuidaban mucho de la justicia, pero una justicia fría, una justicia que no veía los asegúnes de los casos. Era una justicia sin misericordia. Y esa es la diferencia con Dios, que Dios siempre es justo, pero tiene misericordia. Sí, Pati, por favor. El ejemplo vivo es, que lo que menciona es la mujer que fue encontrada en adulterio. Como la ley decía que tenía que morir, ¿verdad? Y específicamente apedreada. Pero ahí lo que Jesús viene a marcar como una gran diferencia entre la ley aplicada por las autoridades religiosas de su tiempo, pues era que incluía la misericordia, ¿verdad? Y en este caso es un caso vivo de eso. ¿Verdad? Digo, hay otros, pero Hay ahorita muchos, se me vino sí. ese ejemplo, ¿verdad? Sí, gracias, Pati. Entonces nosotros vemos que en este primer escalón hacia arriba es el amor al prójimo. Luego seguimos leyendo y dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Un corazón limpio es un corazón que no da pie a que el pecado entre en él, sino que trata de mantenerse conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos del amor del prójimo, vemos un paso más, porque solo hay un paso del amor al prójimo al amor a Dios. Aquí vemos el amor a Dios en todo su poder. Los de corazón limpio, ¿verdad? Son los que aman a Dios, ¿verdad? Ellos verán a Dios. ¿Por qué? Porque no buscan, no permiten que el pecado esté en ellos. Y nosotros sabemos que el pecado es lo que no nos deja estar en la presencia de Dios. Entonces los de limpio corazón verán a Dios. Entonces ya vimos el amor al prójimo, el amor a Dios. Y luego dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y aquí nosotros ya vemos a las personas al servicio de Dios, porque buscar la paz, hacer la paz, es servir al Señor. Porque ¿cuál era el saludo de Jesús después de que resucitó? Paz a vosotros, paz a vosotros. Y cuando se iba a ir: mi paz os dejo, mi paz os doy. O sea, muy importante para él era la paz. Entonces los pacificadores están sirviendo a Cristo y a Dios. Entonces están al servicio de Dios. Entonces ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, los pacificadores no se refiere solamente a buscar la paz entre los individuos cuando hay un problema, una reyerta, una inconformidad, sino ir más allá, buscar la paz entre los humanos y Dios. Es un paso más importante que simplemente entre humanos. Y todavía más, buscar a los pecadores, a los perdidos, y guiarlos en el camino del Señor. También, ¿verdad? Es importante. Esos son los pacificadores.
no nada más establecer la paz entre humanos, sino la paz entre humanos y Dios y mostrarles el camino, ¿verdad? Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que están para servir al Señor. Y luego, en la siguiente bienaventuranza, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí nosotros vemos que el sufrimiento por causa de Cristo, ¿verdad? Porque sabemos que Él es nuestra justicia, ¿verdad? Los que tratan, todo esto que nos está enseñando Jesús en las bienaventuranzas es precisamente las leyes de la justicia. Y el que sufre a causa de ver cumplidas estas leyes, entonces es bienaventurado aun cuando es perseguido, cuando cuando padece, ¿verdad? Padece persecución por esta causa, la causa de la justicia. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora recordemos que el reino de los cielos, como nos hacía ver el pastor ahorita, es una expresión. El reino tiene que tener un nombre. Lucas le habla mucho del reino de Dios, Marcos, pero Mateo siempre le llama el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces es por darle un nombre a un reino, ¿verdad? De alguna manera. Y claro, es el reino que ya está establecido. Sabemos que Dios reina en el cielo, pero en la tierra está rebelada contra Dios. Por eso Dios no reina plenamente en la tierra todavía, sino hasta que venga Jesús otra vez, entonces reinará plenamente en el cielo y en la tierra, ¿verdad? ¿Sí? Y además de darle un nombre, como usted comenta, por lo que usted nos había dicho antes, este evangelio habla es para los judíos, ¿verdad? Que están esperando un Mesías, un Mesías rey. Entonces estaban esperando un reino y tenían la bota romana encima. Lo que estaban desesperados era quitarse a los romanos de encima. Entonces, y ahí vuelve a chocar, porque ellos estaban esperando otro tipo de reino. Y dice, no, ese reino que ustedes esperan es diferente al que yo traigo. Y por eso le llama reino de los cielos, sí. Que es diferente al reino terrenal que ellos buscaban. Sí. Entonces, otra vez escuchó. Ahí vemos cómo nuestros conceptos a veces no van, o casi siempre, o la mayor parte de las veces, o todas las veces no van con los conceptos de Dios, como dice la palabra, vuestros pensamientos no son mis pensamientos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos conceptos acomodaticios, según nuestra necesidad, y Dios ve más allá de lo que tenemos enfrente, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que abrir nuestros ojos espirituales para poder ver lo que Dios quiere mostrarnos. Y aquí, como dice Aarón, de alguna manera, Jesús está enseñando, sin hablarlo directamente, que el reino que Él está estableciendo no es el que ellos esperan, sino es otra clase de reino, ¿verdad? Bien, entonces nosotros vemos aquí, ¿verdad?, los otros pasos, los otros escalones que son hacia arriba y que nos hablan de nuestra espiritualidad, como el amor al prójimo, el amor a Dios, el servicio a Dios y a Cristo y el sufrimiento por Dios y por Cristo. Sí. Ahora, comentando un poquito acerca de lo que dice el hermano Aarón, yo creo que si bien no era lo que esperaban ellos de Jesús así, también no era que estuvieran totalmente equivocados, porque en realidad la venida de Jesús, o sea, sí iba a establecer un reino y sí iba a haber un reinado como tal, pero no inmediato. No inmediato, entonces sí. No era que estuvieran totalmente equivocados, sino que la venida de Jesús se dividió o esta obra de Jesús se dividió en dos etapas. La primera ya la hizo y la segunda la va a hacer. Entonces ellos estaban esperando ya la segunda etapa cuando todavía no se daba la primera. Entonces no era de que se inventaran esto de repente de que queremos un rey así, porque cuando vemos el Antiguo Testamento como que se va anunciando ya algo de este reino que se va a dar. Entonces tenían esa idea, pero era necesario lo primero y después que se estableciera este reino, pero
sí tenían cierta verdad en estar esperando eso. Y de alguna manera todavía tenían esa idea cuando Jesús iba a ir de cuándo iba a reinar, porque sí se va a dar. Claro que sí. Gracias, sí. Aquí venía a referirse que viene a ser la segunda venida, que ese es cuando ya ellos van a aceptar ese Sí, reino, ese ese mismo, reino, pero sí. para ellos es el que sí estaban esperando, como dijo el hermano, que es el majestuoso que esperan, no un gobernante. Bueno, entonces nosotros tenemos aquí, ¿verdad?, que son bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia, y también, ¿verdad?, porque los traten mal, los hagan sentirse indignos. Por eso dice el versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y persigan, y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. O sea, no nada más la persecución, sino, o sea, la acción, sino la ofensa verbal, el manchar la dignidad de las personas, ¿verdad? Porque una cosa es que me persigan y me quieran castigar, y otra cosa es que me denigren, ¿verdad? Y entonces las dos cosas juntas son pesadísimas, porque que seas un perseguido y que aparte te tengan por ínfima persona, es muy pesado, muy difícil. Pero lo importante aquí es que todo lo que se hable mal de los cristianos que defienden la causa de la justicia debe ser mentira. El que digan toda clase de mal, pero que sea verdad, pues ese no va a tener ninguna bienaventuranza, ¿verdad? Porque lo merece. Pero cuando lo digan mintiendo, entonces serán bienaventurados. Recordemos que la palabra bienaventurados quiere decir feliz. Y recordemos que por qué se van a sentir felices, esta incongruencia como nos hacía ver Aarón, ¿por qué felices en esas condiciones tan difíciles? Pues porque cuando estamos bien delante de Dios, es la mayor felicidad del cristiano, ¿verdad? Cuando estamos mal delante de Dios, somos infelices. Aunque el mundo nos traiga aquí, somos infelices. No hay felicidad cuando estamos mal con Dios. Pero cuando estamos bien con Dios, cuando cumplimos las leyes del reino, entonces hay felicidad, hay paz en nuestro corazón, hay tranquilidad. Eso es lo que el mundo no entiende, lo que el mundo no conoce. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios, ¿verdad? Entonces, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Dice, sufres, eres perseguido, la pasas mal, alégrate, porque estás haciendo las cosas como debes de hacerlas. Dicen que si todo el mundo nos palmea el hombro y nos dice, qué bueno, qué bien estás, pongamos atención, no vaya a ser que estemos actuando como el mundo, para que el mundo nos vea también. Tengan cuidado, porque cuando actuamos conforme a Dios y no conforme al mundo, molestamos al mundo. Entonces no nos acepta también el mundo, ¿verdad? Entonces veamos ese aspecto también. Por eso les dice Jesús, ¿verdad?, que si nosotros estamos sufriendo o pasándola mal por causa de la justicia, ¿verdad?, que nos gocemos y recordemos a los profetas y a los enviados de Dios que también sufrieron así, igual que nosotros. ¿Por qué? Porque traían la verdad de Dios y al mundo no le gustaba, ni aún a su mismo pueblo. No le gustaba, y entonces iba contra los profetas. Nosotros sabemos cómo sufrieron muchos de ellos, ¿verdad? Cómo fueron, por ejemplo, si pensamos en Amós, vete a tu tierra a predicar a tu tierra. ¿Tú quién eres? Yo no, si no eres de los profetas, porque dice que lo levantó del campo Dios. Y él dice francamente, yo soy boyero, yo no soy del grupo de los profetas, pero Dios me mandó.
¿verdad? O con Jeremías, tanto que sufrió Jeremías. Jeremías es un tipo de Cristo. ¿Cómo sufrió Jeremías? ¿Verdad? Pero así, el mismo Isaías, que era de la familia real, era de la realeza, que fue con muchos reyes un personaje distinguido. Pero ¿cómo acabó con el último? Dice la Escritura que Manasés lo mandó a cerrar en dos. A cerrar, cortar con sierra. Así murió Isaías. Y era de los privilegiados, de los profetas privilegiados. Predicó y profetizó para 4 reyes, ¿verdad? Pero todos de alguna manera sufrían cuando venía el rey contrario a Dios, ¿verdad? O el personaje político o importante contrario a Dios, ¿verdad? Y el mundo es contrario a Dios. Por eso el mundo nunca nos va a aceptar o nos va a ver bien cuando nosotros actuamos con justicia. Yo les voy a poner un ejemplo así muy facilito. En un taller de costura ocuparon a una persona nueva, una chica nueva, y entonces todos sacaban el promedio de las tareas, era 6, 8 prendas que hacían en su turno. Pero esta mujer sacaba 10, 15 prendas. Entonces, ¿ustedes creen que todo el mundo se alegró? Para nada, porque ponía en evidencia que se podía hacer más y ellos estaban haciendo menos. ¿Cómo llamamos eso? Pachorreo en el trabajo, para trabajar menos y recibir lo mismo. Pero a aquella mujer no le interesaba pachorrear, ella hacía todo lo que podía. Entonces molestó. Había que sacarla porque molestaba a los demás. Y eso se ve en donde quiera. Yo recuerdo en la Facultad de Odontología, siempre había muy buenos directores, porque era una facultad que siempre se caracterizó por eso, pero de repente entra una mujer, la doctora Barrera, Estela Barrera, y caramba, empieza a exigirles a todos los maestros y a todos excelencia. No, ¿ustedes creen que duró la doctora Barrera? No, prontito fue elegido otro director, era demasiado exigente. Y así es en las cosas de Dios. Dios nos pide excelencia y al mundo no le gusta. ¿Sí, pastor? Sí, hermana. Ahorita que comentó usted que Isaías fue aserrado, noté algunas expresiones así como de asombro, ¿verdad? Quizá a lo mejor no hemos leído bien el capítulo 11 de Hebreos, que nos habla de los héroes de la fe. Siempre escuchamos hablar, ¿verdad?, los héroes de la fe, la galería de los héroes del Antiguo Testamento, pero el final del capítulo nos dice una cosa diferente. Después de que habla de que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, etcétera, ¿verdad? Y luego, más adelante dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que no todo es color de rosa en el camino del Señor. El día de hoy, para el cristiano, sufrir es que su celular se le descomponga, ¿verdad? Eso es sufrir para el cristiano el día de hoy, ¿verdad? Ya es una tragedia. Pero nos damos cuenta que mucha gente, no nada más en los tiempos bíblicos, sino aún en nuestros días, mucha gente ha llegado a dar su propia vida por causa de Cristo, ¿verdad? A veces ahí aparece en Facebook una imagen donde dice que si José fue sacado del foso de los leones, que si los 3 amigos de Daniel, que si los 3 amigos de Daniel fueron liberados del horno de fuego y varias así, ¿verdad? Entonces tú también vas a ser liberado. Pero no tomamos en cuenta esta otra cara de la moneda, que muchos no fueron liberados, sí, que murieron, sí, ¿verdad? Ya el tiempo se termina, hermana. Me gustaría terminar, si me permite,
leer una porción de un escrito que puse hace como 5 años en Facebook, que compartí, y que no me acuerdo, está entrecomillado, pero no me acuerdo por qué no puse el autor, pero está muy interesante y tiene que ver con esto. Dice: la iglesia de hoy ha sido engañada, ya que con frecuencia nos convertimos en una copia de nuestra cultura, donde somos cristianos hasta cierto punto, lo suficiente como para no tomarlo tan en serio y ser tildados de religiosos. A cambio de ello, el mundo nos recompensa, entre comillas, aceptándonos cuando nuestro estilo de vida se asemeja más a él que a las normas que la palabra de Dios dictamina. Pero cuando Dios dice que nos ha llamado a ser un pueblo santo, se refiere a un llamado a ser diferentes. Sí, esto es lo que nosotros vemos, gracias pastor. Aquí, todos estos principios son buscando la santidad, porque entonces podremos estar delante de Dios, porque es lo que pide Dios: ser santos como yo soy santo, ¿verdad? Entonces son las leyes para alcanzar la santidad. Muchas gracias, tiene el pastor razón, ya agotamos el tiempo, no pudimos acabar el capítulo, pero bueno, ahí nos vamos a quedar, ¿verdad? Para empezar el versículo 13 en nuestra siguiente clase. La santidad es cosa seria. Es cosa seria y cuesta, ¿verdad? Cuesta. Solo con la ayuda, rindiendo nuestra voluntad a Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, lo podemos lograr caminar en esa etapa de crecer en santidad.